Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana. Como ustedes recordarán, el día viernes tuvimos una entrevista en este espacio con el rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Fernando Sempértegui. Antes, recordar a la audiencia, ¿no?, que en este espacio manejamos un principio irrenunciable, que es el de la diversidad de opiniones de nuestros entrevistados. Tuvimos el miércoles al abogado de la Fiscal General del Estado, al doctor Paulo Caña. Tuvimos el jueves al doctor Cristian Bahamonde de Acción Jurídica Popular. Ahí teníamos dos posiciones contrapuestas. El viernes tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, para avalar la decisión del Honorable Consejo Universitario de desechar la denuncia que había sido presentada por Acción Jurídica Popular. Pero le he invitado hoy al académico Santiago Ron a propósito de algo que escribió en su cuenta Twitter el día viernes, escuchando la entrevista en este espacio. Había señalado que, cito textualmente el tuit del doctor Santiago Ron: me entristecieron las declaraciones del rector de la Universidad Central en entrevista en este espacio, justificando un caso de plagio porque no es fácil dominar las técnicas de citación, es para llorar, decía. Tanto el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, hay que recordarlo también, como el de la fiscal son vergonzosos, decía Santiago Ron, la punta del iceberg de un sistema académico donde la deshonestidad y la impunidad no son excepcionales. Santiago Ron es PhD en Biología Evolutiva y además es académico, está aquí en nuestra mesa de trabajo. Doctor, qué gusto, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto estar aquí, Fabricio. Gracias a usted. A ver, ¿por qué le entristecieron las declaraciones del rector? Bueno, básicamente ver que el rector de una universidad pues trata ahí de hacer malabares, ¿no es cierto?, como para no llamar claramente a las cosas por su nombre, ¿sí? Si es que uno analiza fríamente el caso de la tesis de la fiscal o el caso del ex vicepresidente de la República, son dos ejemplos incuestionables de plagio, ¿sí? Para empezar, ¿cuál es la definición de plagio, ¿no es cierto? Vamos por lo más básico, lo más elemental. Plagio no es otra cosa que presentar las ideas de otra persona como si fueran propias, ¿sí? Entonces, si es que yo estoy leyendo un texto académico, ¿no es cierto?, y dentro de una tesis, por decir algo, supongamos que es la tesis de Jorge Glass, yo encuentro dos párrafos, ¿sí? Hay dos opciones, ¿cierto? O bien en esos dos párrafos yo encuentro citas, ¿sí? Y en esos casos lo que yo como lector hago es atribuir esas ideas que están presentadas en esos párrafos a los autores de las publicaciones de donde están esas citas, ¿no es cierto? La otra opción es que yo tenga párrafos enteros en los cuales no hay citas, ¿sí? Si es que no hay citas... Y en esos párrafos donde no hay citas, uno pensaría que son de autoría de la persona que está desarrollando la tesis. Exactamente. No hay más. O sea, solamente hay esas dos opciones. Si es que tú en dos párrafos no tienes ninguna cita, automáticamente tú como lector tienes que atribuir esas ideas a la persona autora de la tesis. A la que le pertenece esa idea. Exactamente. Ahora, si es que esas ideas en realidad le pertenecen a otra persona, justamente ahí ya está configurado el problema del plagio, ¿no es cierto? O sea, no hay vueltas que darse ahí. A mí me llamó muchísimo la atención la decisión que tuvo el Consejo Universitario de la Universidad Católica de no hablar directamente de plagio, sino de utilizar... De la central, quiero decir. Sí. De no hablar directamente de plagio, sino más bien solamente hablar de impericia en las técnicas de citación, ¿ya? En realidad, desde mi punto de vista, ese es un eufemismo, ¿no es cierto?, para no llamar a las cosas por su nombre. Si es que, ¿y cómo me puedo dar cuenta de que en realidad esa figura es irreal, es un invento? Porque si es que yo ingreso en cualquiera de los sitios web de los miles de revistas académicas que hay en línea, cada revista da instrucciones para los autores, donde se explica, ¿no es cierto?, qué es lo que constituye plagio y qué no. Y si es que ustedes buscan en cualquiera de esas miles de revistas, si es que existe esta figura de la impericia en las técnicas de citación, van a ver ustedes que eso no existe. O sea, o es plagio o no es plagio, no hay nada en la mitad. Entonces, esto que, digamos, denomina el Consejo Universitario de la Central como impericia en las técnicas de citación, desde mi punto de vista es solamente un eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre. Ahora, no podría ser, o sea, tratando, digamos, de tener una postura absolutamente serena sobre este tema, porque me parece que
Como todo en este país, las cosas generan una polarización impresionante. Yo decía, los que antes atacaban la tesis de Glass hoy defienden a la fiscal, los que antes defendían la tesis de Glass hoy atacan el tema de la fiscal. Pero digo, poniéndonos en la mitad, ¿no tiene de alguna manera sustento el hecho de que probablemente la estudiante, en este caso, Lady Diana Salazar Méndez, el momento que en 2005-2006 desarrolla su tesis, efectivamente no manejaba con pericia las técnicas de citación, se le pudo pasar, pero resulta que las referencias bibliográficas están al final de la tesis? ¿No se podría comprar ese argumento en estricto rigor académico, doctor Ron? Yo diría que no, por la forma en la cual se da el plagio en este caso. Si es que tú te fijas en la tesis, ¿no es cierto?, que está bajo análisis en este caso, tú vas a ver que hay páginas completas, donde párrafo tras párrafo tras párrafo provienen literalmente de otros trabajos, ¿sí? Yo lo que me pregunto en este caso es, a ver, ¿es posible pensar que un estudiante, ¿no es cierto?, puede copiar una página entera de otro trabajo, básicamente hacer copy-paste, ¿no es cierto?, poner eso en su tesis, sin citas, y pensar que ese estudiante podría, digamos, hacerlo eso de una forma inocente sin darse cuenta de que está haciendo algo mal? Desde la escuela a nosotros nos decían no copien los deberes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, no me estoy inventando, ¿no es cierto? En el colegio también, yo estaba en el Colegio San Gabriel, desde el colegio nos enseñaban a citar. Nos enseñaban que si es que nosotros sacamos ideas de un trabajo, tenemos que identificar claramente de dónde provienen esas ideas, ¿no es cierto? Yo vi en la entrevista que le hiciste al rector de la central, mencionaste que tú estabas elaborando en este momento una tesis. Claro, yo estoy ahorita haciendo una tesis de maestría. Perfecto. ¿Tú serías capaz de coger una página entera de otro libro, hacer copy-paste en tu tesis y no citar a la fuente de esa? No sería capaz. Ya. Sinceramente no sería capaz. ¿Y tú crees que sería posible que alguien pueda hacerlo sin darse cuenta de que algo está haciendo mal? ¿Tú crees que alguien podría ser tan inocente, digamos, como para pensar que copiar textos extensos y ponerlos, digamos, en tu trabajo bajo tu autoría es algo que es aceptable académicamente o éticamente? Yo diría que no, ¿no es cierto? Es muy difícil pensar que alguien, digamos, a quien desde, como digo, desde la escuela, siempre los profesores nos han dicho que no copiemos los deberes, ¿no es cierto? Eso podría ser de alguna forma aceptable. Ahora, ¿cuál es el argumento? Póngame la parte del argumento de la Universidad Central del Ecuador, del Consejo Universitario. Es la parte que está señalada ahí. Dice, en los capítulos preliminares que describen el problema es verificar una impericia del ex estudiante en las técnicas de citación de los textos y autores que fueron objeto de la consulta. Es impericia. Esta impericia consiste en tomar algunos párrafos de un mismo autor o texto y poner una referencia única para el conjunto con el respectivo pie de página, lo cual sugiere al lector que solo el último párrafo ha sido objeto de la citación. Además, la ex estudiante cita repetidamente con pie de página a una autora consultada, pero omite citarla con pie de página en otros párrafos distribuidos en los diferentes capítulos. Omisión que en materia de citas se considera inintencionada, puesto que la autora consultada consta como referenciada en la bibliografía. Otra impericia de la citación es mencionar la fuente sin precisar el texto extraído de dicha fuente. También existen algunos párrafos en los mencionados capítulos que no tienen citas, pero los autores constan en la lista bibliográfica final. ¿Qué opina usted sobre este argumento de la central? Gracias, Santi. O sea, a usted, Santi, que está allá, y acá mi doctor Santiago, que está por acá. O sea, es clarísimo, digamos, lo que dice el texto del Honorable Consejo Universitario de la Central es muy claro. Dice claramente, existen algunos párrafos en los mencionados capítulos que no tienen citas. Eso por sí solo ya es plagio. Ahora, la justificación que ellos tratan de darles es decir, bueno, hay referencias bibliográficas al final de la tesis, ¿no es cierto?, de dónde provienen esos párrafos. Ok, yo tengo que ser Mandrake el mago para saber qué párrafos provienen de qué referencias bibliográficas. Tomemos en cuenta que estos párrafos a los cuales yo me estaba refiriendo hace un momento están en la página 3. La lista de referencias bibliográficas está en la página 120. ¿Cómo puedo saber yo de cuál de esas publicaciones provienen estos párrafos que yo estoy leyendo? Automáticamente es imposible, ¿no es cierto?, que yo pueda hacerle justicia, ¿no es cierto?, al autor de esas ideas y para que de tal forma que el lector sepa que, ok, estas ideas provienen de tal persona. Pero en cada página tiene que constar la cita al pie de página, o como ahora, digamos, uno desarrolla la tesis y uno tiene que poner entre comillas y poner entre paréntesis la cita, voy a poner Ron, 2008, estoy poniendo cualquier cosa. Más o menos esa es una forma de citar. Así es la única forma de citar. Es la única forma de citar. Eso es también algo que me llamó la atención de
las declaraciones del rector de la central, que decía que es difícil esto de las técnicas. No es difícil, es bien fácil. Yo pongo una idea y automáticamente a continuación de esa idea yo tengo que poner mi referencia. Eso es todo, eso es, digamos, muy sencillo, no es nada que sea muy complicado de dominar. Ese es un concepto fundamental que, como digo, nosotros deberíamos aprender, y de hecho en muchos colegios se enseña eso, digamos, que nosotros tenemos que hacer las citas de esa manera. Si es que nosotros no hacemos eso, y especialmente cuando yo asumo que una persona está ya en el término de su carrera, ¿no es cierto?, para obtener un grado de doctor, uno esperaría pues que eso que es un concepto elemental en la academia pues sea conocido bien y se sepa cómo hacer citas. Ahora, yo le pregunto a usted, hoy las universidades tienen estos sistemas, estos software antiplagio que establecen unos porcentajes. Yo le pregunto si hay porcentajes tolerables dentro justamente del desarrollo de una tesis, 1%, 10%, 20%, qué sé yo. Y esto porque la semana pasada me mandaron un mensaje, ¿no? En cuanto al plagio, me decían, las universidades y sus unidades académicas tienen sus propios métodos de análisis y de porcentaje permitido de, entre comillas, plagio. Una tesis que pasa, por ejemplo, el 30% de plagio es una tesis inviable, ¿ya? ¿Hay porcentajes tolerables o no, doctor? Sí. Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, si es que tú tienes una tesis o una publicación, ¿cierto?, en la cual, por ejemplo, tú estás reportando cierta metodología para hacer un análisis. Y si es que esa metodología, pues básicamente es una metodología estándar que siempre más o menos se aplica el mismo procedimiento en la obtención de unos datos, de una información, hay la posibilidad entonces de que el texto entre diferentes publicaciones que utilizan esa misma metodología sea similar, ¿no es cierto? Pero en ese caso es completamente comprensible, entendible, no es, digamos, una falta ética, porque es fácilmente ver en el contexto, ¿no es cierto? Estas herramientas que sirven para detección de plagio son solamente eso, ¿no es cierto? Herramientas que a nosotros nos ayudan para detectar. Si es que tú ingresas en los sitios web de justamente estas empresas que ofrecen estos servicios, tú vas a ver que estas mismas empresas te dicen, si es que usted encuentra 10, 20% de plagio, ¿no es cierto?, en un documento, eso no o de similitud, digamos, eso no necesariamente quiere decir que hubo plagio. Similitud no necesariamente significa que es plagio. ¿Cómo es eso? Exacto. Digamos, tú, como te dije hace un momento, ¿no es cierto? Tú, por ejemplo, puedes decir, yo para hacer este análisis filogenético utilicé el programa tal, ¿no es cierto? Y si es que hay varias publicaciones que han utilizado el mismo análisis y el mismo programa, es posible que esa frase, esa oración, sea muy similar entre diferentes publicaciones. Eso no es plagio, ¿no es cierto? Porque básicamente es una metodología estándar que se puede utilizar en diferentes casos. Distinto, muy distinto, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en este caso en particular. Es fácil darse cuenta en ese caso, ¿no es cierto?, de la tesis de la fiscal, que ha habido algún tipo de problema, ¿no es cierto?, en la redacción de la tesis, si es que uno se fija en la introducción. Porque la introducción es otra cosa que una revisión de la literatura relevante sobre el tema que está siendo investigado. Por lo tanto, la introducción debería estar llena de citas bibliográficas. Y si es que nosotros vamos a ver el texto de la tesis de la fiscal, vamos a ver que en toda la introducción prácticamente no hay citas. O sea, son páginas enteras, párrafo tras párrafo tras párrafo, sin ninguna cita. Yo, sin necesidad de ver ningún revisor académico de similitud, puedo darme cuenta de que en esa tesis hay algún problema, porque la introducción es una revisión de la literatura, y si es que no hay citas, ¿no es cierto?, eso quiere decir que algo está mal, ¿no es cierto?, algo no es normal en esa tesis. Lo normal en una tesis o en cualquier publicación, en la introducción, es que esté lleno de citas, porque toda esa información proviene justamente de la literatura relevante sobre el tema. Además que cuando usted va a elaborar una tesis, digamos, las universidades, si es tesis de pregrado, de posgrado o de doctorado, me imagino yo que hay unas reglas y hay una cantidad de autores mínimo que se puede citar. Por ejemplo, y vuelvo a citar mi caso personal, a mí me han dicho que tengo que elaborar mi tesis citando entre 60 y 120 autores. Pero citando, que es un montón. Sí. Digamos, son técnicas estándar, ¿no es cierto? No es mucho pedir que estudiantes que ya están terminando su carrera, pues por lo menos puedan atribuir a las personas correctas, ¿no es cierto?, las ideas que ellos están utilizando en sus textos de las tesis, ¿no es cierto? Entonces, y otra cosa que yo quisiera mencionar en relación a este tema es que el caso del vicepresidente Glass, el caso de la fiscal... Bien que menciona el caso del ex vicepresidente Glass, porque por ahí ya le dicen a usted que es correísta. Sí, justamente para evitar eso, ¿no es cierto? Son solamente casos, no son casos excepcionales. Esto es algo muy común en la academia ecuatoriana.
Yo conozco de primera mano unas historias, pero sí de terror, en términos de lo que sucede en las universidades en relación con el tema del plagio de las tesis. Yo te cuento una anécdota. Mi madre era directora de la Biblioteca de Economía de la Universidad Central y ella nos contaba que ella en una ocasión detectó varias tesis, ¿no es cierto?, que estaban depositadas en la biblioteca, que eran idénticas una a la otra hasta el título. Es decir, el título era exactamente el mismo, todo el texto de la tesis era idéntico, lo único que cambiaba era el nombre del estudiante. Ella detectó no solamente un caso de plagio, sino varias tesis de un solo original, digamos, varias tesis copiadas letra por letra de principio a fin. Ese tipo de casos, digamos, ella detectó, ella reportó eso a las autoridades y las autoridades lo que hicieron fue acusarle a mi madre de que esto era una confabulación en contra de las autoridades porque estaban en época de elecciones. Cosas de ese tipo. Yo conozco otro caso muy cercano a mí, digamos, una persona que trabaja en una universidad pública, igualmente detectó un caso de plagio. Esto hace pocos meses. Obviamente, él reporta esto a las autoridades y la respuesta de las autoridades, en lugar de levantarle la tesis a este estudiante porque cometer una falta ética grave, ¿no es cierto?, lo que hizo fue decirle a este profesor que detectó este problema, bueno, entonces solamente hay que decirle al estudiante que ponga las citas. Entonces, es un problema sistémico, ¿no es cierto? En todas las universidades del Ecuador hay muchísima tolerancia de este problema, ¿no es cierto? Que a nivel internacional es una falta ética. Entonces, es un problema del sistema, entonces. Es un problema del sistema. No es que Diana Salazar es excepcional, Jorge Glass son excepcionales. No, esto es algo que pasa con muchísima frecuencia en todas las universidades del Ecuador, especialmente en las universidades del sector. Acá me escriben y me dicen, hace 20 años, ¿qué técnicas antiplagio se utilizaban? Estoy seguro, dice nuestro oyente, que un gran porcentaje de actuales profesionales no las observaron. Ese es un argumento que igualmente no resiste análisis. ¿Por qué? Porque si es que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en la falta ética que constituye el plagio, eso no es algo que ha cambiado con el paso del tiempo. Hay muchos paralelismos entre el robo de ideas y el robo de objetos materiales, ¿sí? Y argumentar que porque fue hace 20 años no fue tan grave, es como decir que robarse hace 20 años un carro no era tan grave como es ahora porque ahora tenemos bases de datos que nos permiten identificar con las matrículas fácilmente si es que hubo o no robo. Eso no resiste análisis, ¿no es cierto? Si es que era grave robarse un carro hace 20 años, la misma gravedad va a tener ahora. Y el hecho de que ahora tengamos una mejor capacidad de detección no hace que haya sido menos grave hace 20 años. Pero al mismo tiempo, y a propósito de una pregunta, le envío un abrazo a Ricardo Rivas, que también está en sintonía. Hay una responsabilidad del director de tesis, yo me imagino, porque cuando usted elabora la tesis, usted le va entregando parcialmente a su director de tesis, al tutor, le va entregando los resultados parciales del avance de su tesis y le va diciendo, está bien, o falta esto, o quita esto, estás fallando en las normas de citación, faltan autores, qué sé yo. ¿Cuál es la corresponsabilidad del director de tesis? Evidentemente hay una corresponsabilidad. Yo he dirigido más de 30 tesis entre tercer nivel y cuarto nivel a lo largo de mi carrera. Y en cada una de esas tesis yo he tenido que invertir una gran cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, leyendo, corrigiendo y dándole feedback al estudiante para que mejore su trabajo, ¿no es cierto? Si es que uno hace las cosas de esa manera, es muy difícil que un estudiante pueda cometer plagio, si es que el estudiante tiene la dirección correcta, ¿no es cierto?, adecuada. Ahora, ¿se le puede echar solamente la culpa a los profesores en este caso? Yo diría, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en la actualidad, y especialmente en las universidades públicas, los profesores están con una sobrecarga de horas de docencia. Normalmente un profesor a tiempo completo en una universidad pública del Ecuador tiene que enseñar 20 horas semanales. 20 horas semanales de clase implica por lo menos una hora de preparación de clase por cada hora de docencia, y con eso nomás ya tienes las 40 horas del tiempo completo. Además de eso, los profesores tienen que cumplir con actividades administrativas, ¿no es cierto? Y además, cada profesor normalmente tiene entre 10 y 20 tesis por año. Entonces, es imposible que un profesor tenga el tiempo suficiente, ¿no es cierto?, si es que tiene una carga académica tan alta para hacer investigación y para revisar tesis de estudiantes, para dar clases y para asistir a las reuniones y responsabilidades administrativas que tiene cualquier profesor. Entonces, la sobrecarga de trabajo es tan alta que eso también hace entender, ¿no es cierto?, porque en algunos casos pueden haber este tipo de
tesis, digamos, que si es que fueran descubiertas o si es que hubiera este tipo de casos en universidades o en países, ¿no es cierto?, donde hay menos tolerancia de las faltas éticas, pues eso automáticamente hubiera implicado que el estudiante sea expulsado o que por lo menos no pueda graduarse con esa tesis. Ahora yo digo, ¿no será mejor reemplazar la tesis por el examen, digo, para evitar esto? Ese también es Porque hay algunas carreras que, digamos, tienen esta posibilidad de que el estudiante escoja o la tesis o el denominado examen complexivo, ¿no? Sí, yo diría que en la actualidad, esa es, digamos, la única solución viable que yo veo para que se gradúen los estudiantes sin abrir esta oportunidad, ¿no es cierto?, para este tipo de incorrecciones éticas, es justamente esta del examen. ¿Por qué? Porque ahora con las nuevas herramientas de inteligencia artificial se pueden generar textos en los cuales es casi imposible detectar el plagio. Entonces un estudiante tranquilamente utilizando inteligencia artificial puede básicamente pedirle a la inteligencia artificial que le haga su tesis. Tú utilizas una de estas herramientas para detectar plagio y la herramienta no va a encontrar nada. Entonces, básicamente, llega un punto en el cual va a ser muy difícil exigir o de alguna forma detectar, ¿no es cierto?, estos problemas de plagio, porque la inteligencia artificial sencillamente ya hace que estas herramientas se vuelvan obsoletas. En este caso, lo mejor, desde mi punto de vista, especialmente para títulos de tercer nivel, es que los estudiantes se gradúen utilizando otros medios. Un examen complexivo al final de la carrera a mí me parece que sería lo más razonable. Dejar las tesis solamente para casos en los cuales los profesores pueden dedicarle el tiempo suficiente al estudiante de tal forma que se pueda realmente hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, del trabajo de investigación que está haciendo el estudiante y de esa forma pues haya la certidumbre, ¿no es cierto?, de que lo que se está presentando en una tesis sencillamente es información novedosa, nueva, digamos, que se está generando por primera vez y que es producto del trabajo del estudiante. Otra cosa ya sería llegar a un doctorado, llegar a un PhD, que requiere un trabajo de investigación mucho más amplio. No es una carrera que dura 1 o 2 años, creo que son 4 años, me parece, para acceder a un doctorado y que tiene otra naturaleza totalmente distinta, doctor. Usted que es PhD, usted sabe. Exactamente, en el caso del PhD, digamos, en Estados Unidos, que es donde yo me formé, pues son por lo menos 5 años, 5, 6, 7 años son la norma. Para llegar al PhD. Para llegar al PhD, sí. Y antes de eso yo hice una maestría que me tomó 2 años y fue una maestría a tiempo completo, es decir, yo no trabajaba en nada que no sea mi maestría, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de mi tesis de licenciatura, yo estuve trabajando durante 2 años en el Cuyabeno haciendo conteos de caimanes, imagínate, en el campo, ¿no es cierto?, sacándome el aire, porque en realidad era físicamente muy demandante, era hasta riesgoso, ¿no es cierto?, porque nosotros teníamos que manipular a los caimanes y fue un trabajo que a la larga, pues, rindió buenos frutos, ¿no es cierto?, porque gracias a eso pude hacer varias publicaciones académicas. Pero el punto es que el trabajo de una tesis, si es que se lo hace como se debería hacer, es muy demandante, toma mucho tiempo, es un gran esfuerzo, ¿cierto? Y en algunos casos muchos estudiantes se demoran 1, 2, 3 años trabajando a tiempo completo para generar estos documentos. A uno, digamos, que se ha esforzado tanto, ¿no es cierto?, en sus tesis, sí nos da un poquito de rabia, ¿no es cierto?, de enojo, ver casos en los cuales hay estudiantes que sencillamente se limitan a copiar las ideas de otros estudiantes o otros trabajos. Solamente para obtener el título. Para obtener el título. Entonces eso también es una injusticia, ¿no es cierto?, para la gente que realmente trabaja y genera sus propios datos, hace sus propios análisis. Acá Carlos Zurita me dice, si aplicamos muchos controles posteriores para evitar estos temas, solo seguimos evitando ver el origen, que está en la falta de una educación de ética en las familias y las escuelas. Así es, sí. Eso, digamos, también es algo que salta a la vista, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador hay muchísima tolerancia para estas faltas éticas que en otros países son consideradas graves y que en el caso de, por ejemplo, si es que esto se detecta en un alto dignatario del gobierno, lo lógico sería que ese dignatario renuncie. El momento en el cual se detecta un caso como ha pasado en otros países. Sí. Oiga, 2 cosas finales. Carlos Salomoto, quien envió un abrazo, dice, las tesis son útiles, pero se podría pensar en proyectos que aporten al país. O sea, buscar una opción intermedia que le permita al egresado de una carrera hacer un aporte con un tema puntual que busque resolver un problema concreto del país. Y en la misma línea, Jimena Ponce León pregunta, dice, ¿las tesis son de utilidad para la sociedad o cómo pueden rumbarse las tesis para que sean aplicables o utilizadas por la sociedad? Creo que esas 2 inquietudes van de la misma mano, doctor. Sí, yo diría que las tesis son inútiles si es que no se publican, así de simple. Porque lo que sucede con la mayoría de tesis que se hacen aquí en el Ecuador es que van a descansar el sueño de los justos en un repositorio universitario. O en algún repositorio en línea y nadie les toma en cuenta, nadie les hace caso. Si es que esas tesis no están publicadas, digamos, eso impide que esa información que está en las tesis y que en algunos casos puede resultar muy valiosa y puede ser útil, sea accesible.
Y en ese momento entonces la tesis sencillamente no sirve de nada. Otra cosa que es importantísima es que a nivel de tercer nivel es muy difícil que los estudiantes puedan hacer investigación, digamos, que pueda generar conocimiento realmente profundo, ¿no es cierto?, como para lograr sacar adelante un país, ¿no es cierto? Hay casos en los cuales sí se puede hacer eso, pero yo diría que son casos excepcionales. Por lo tanto, esta yo diría, costumbre que nosotros tenemos aquí en el Ecuador de hacer que los estudiantes se gradúen con tesis en tercer nivel, yo creo que es algo que se debería dejar atrás. Lo que deberíamos hacer es poner énfasis en los programas de cuarto nivel, ¿no es cierto?, que es donde los estudiantes ya tienen la madurez suficiente como para hacer tesis, generando su propia información, haciendo investigación, haciendo análisis y generando trabajos que al final de cuentas puedan ser publicables en revistas internacionales indexadas, que es lo que realmente constituye parte del conocimiento científico. Correcto. Gracias por sus aportes, doctor, y por haber venido a este espacio. Muy amable. Un gusto, Fabricio. Gracias por la invitación. Muy gentil. Esta conversación con el doctor Santiago Ron nos ha dado un montón de luces sobre este debate académico que evidentemente se ha desatado a estas horas respecto de lo que pudo ser o no un plagio, para entender justamente cómo se elabora la tesis y algunas sugerencias que comparto plenamente con el doctor Santiago Ron, que nos ha acompañado en esta jornada. Gracias al doctor Santiago Ron, académico PhD en Biología Evolutiva, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.